según San Marcos, capítulo 1, verso número 16. Vamos a continuar con esta serie, Cristo, el siervo perfecto. Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 4 de esta serie. El tema del día de hoy, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Marcos capítulo 1, verso 16. Voy a dar lectura ahí. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entraban en la sinagoga y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Una de las cosas que hace un rey, hermanos, es empezar a formar un ejército. Empezar a formar gente que le ayude a gobernar. Es decir, un rey que tiene la autoridad no puede estar en todo lugar, y más si su territorio es muy grande, sino que entonces empieza a delegar autoridad a otros para que le ayuden a gobernar el reino. Y ahí encontramos que hay gobernantes, presidentes municipales, sátrapas, príncipes, y muchas cosas que se divide la autoridad para gobernar el reino. Ahora, el Rey Jesús, el que estamos estudiando aquí, ya demostró su autoridad sobre Satanás. ¿Ok? Y la autoridad radica en las Escrituras, hermanos. Pero como lo dije ahora, el Rey delega autoridad a otros para usarlos en el reino. Entonces vamos a ver ahora el llamado de los primeros discípulos de Jesús y cómo les hace el llamado y en qué momento. Eso lo vamos a aprender hoy. Entonces vamos a empezar ahí, Marcos 1:16. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. La primera frase del verso dice que, en traducción viviente dice: cierto día Jesús caminaba por la orilla del mar. ¿Por qué caminaba por esa orilla? Tú dices: no, es que estaba sintiendo la brisa. No, hay un propósito. Aquí entendemos algo, hermanos, y es que cuando Dios te llama, Dios no se equivoca. Porque dice: no, es que Dios se equivocó. No. Cuando Dios llama a alguien, sí es a ti. Porque muchas veces yo recuerdo a personas, o cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en la formación por decir, del homenaje, y decían: a ver tú. Todos se volteaban a ver, ¿no? Sabías que eras tú, pero te decían tú y te llaman a ti. No, te están hablando a ti. Ahora a mí, no a ti. Y quiero que entiendan esto, hermanos. Jesús no estaba caminando ahí por casualidad. Jesús estaba caminando allí por un propósito. Y era encontrarse con estos hombres. O sea, ese era el propósito. Quiero que entiendan, hermanos, que cuando Dios te llamó a un lugar, Dios no se equivocó. Porque muchas veces decimos: es que, a ver, entonces, ¿por qué abandonó ese servicio? Entonces, ¿quiere decir que Dios se equivocó? No. Dios no falla, el que falla es el hombre. Dice Romanos: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no falla, falla el hombre. El hombre es el que falla, el hombre es el que abandona, el hombre es el que ya no le encuentra sentido a lo que hace. ¿Ok? Ahora veamos el contexto. Marcos 1:15 dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces debemos entender, hermanos, que dentro de ese mensaje del Evangelio
está el servicio. Es decir, el reino de Dios no es solo estar inactivo. Decir, Señor, ya me salvaste y qué bueno, gracias a Dios, y aquí espero a que tú vengas y yo no hago nada. No. En los tiempos cuando existían los castillos, más que nada eso es en Rumania, en Moscú, que ahí está la Plaza Roja, lo que es Inglaterra, lo que es Francia, España, que aún maneja un poco rey y reina. En esos tiempos, el reino o la riqueza del reino dependía mucho de cómo se negociaba, de cómo se exportaba y de cómo se importaba, de los acuerdos, de la educación del pueblo, y eso requería trabajo. Entonces, una nación pobre se debía a la pobreza a que el pueblo en sí, el reino en sí, todo el pueblo, era un pueblo con no mucha tecnología, era un pueblo que no estaba bien educado, era un pueblo que obviamente su religión era mala, que su manera de agricultura, de ingeniería, eran atrasadas. Entonces el pueblo tenía un poco de pobreza. O sea, ¿por qué se le llama, por decir, a los países como Alemania, como Estados Unidos, como Japón, como Rusia, países que son de primer mundo o que son muy adelantados? O sea, ¿se debe a que el presidente sea muy bueno de ahí? No, pues es un hombre. Pero se debe a que la nación en sí, el pueblo, es un pueblo que tiene más cultura, que tiene más preparación, que tiene más tecnología, que trabaja más arduamente en áreas que otros países no trabajan. Entonces nos damos cuenta, la fuerza del país va a depender de la fuerza de sus habitantes. Entonces, eso se aplica a la iglesia también. La fuerza de la iglesia va a depender de los que se congregan allí, estén discipulados. Una iglesia que no tiene buen discipulado en todos sus integrantes es una iglesia débil. ¿Por qué? Porque la iglesia no depende de un hombre, depende de todos, porque la iglesia dice, somos edificados como piedras vivas. O sea, la iglesia somos todos, no es un hombre. Entonces, cuando una iglesia no está bien discipulada, hermanos, es una iglesia débil. Es una iglesia débil. Y ya vienen otro tipo de problemas, ¿no? Vamos a dejar a un lado la economía. El progreso espiritual es lento. Es lento. ¿Por qué? Porque no depende, o sea, sí depende un poco del que está arriba, que él también se prepare. Pero si los de abajo no se preparan, esa iglesia no avanza mucho. Y así pasa con una nación. Entonces, ¿qué pasaba aquí, hermanos? Lo que nos dice es esto. Si somos parte del reino de Dios, ¿qué implica que seamos parte del reino de Dios? Implica preparación, implica trabajo, implica esfuerzo, implica disciplina, implica avanzar más en nuestra vida, en el entendimiento del evangelio. Tienen que entender muchas de esas cosas, hermanos. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Por eso hay muchas iglesias que no son fuertes. ¿Sabes por qué? Porque muchos son parte del reino, pero no quieren trabajar. Y no me refiero solamente a trabajar de estar en la iglesia activos, sino tampoco no quieren discipularse. Tú ves, hay gente que es de domingo. ¿Qué fuerza tiene esa persona? Que no se prepara, que no te trabaja, que no se disciplina en las cosas de Dios. ¿Qué fuerza puede dar a la iglesia? Es un eslabón débil. Y en una nación es lo mismo, hermano. En una nación es lo mismo. Entonces, Jesús empieza por 2 parejas de hermanos. Y 3 de estos 4 hermanos se van a convertir en discípulos clave. Lo que se le llama el círculo íntimo de Jesús. Y esos son Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué se les llama? Porque ellos estuvieron en sucesos más cercanos. Por decir, estos 3 estuvieron en la transfiguración. Solamente esos 3.
Cuando se fue a Getsemaní y tomó algunos aparte, fue a estos tres: Pedro, Jacobo y Juan. Eran el círculo íntimo, no eran los consentidos, hermanos, ¿eh? O sea, tenemos que entender, o sea, tú conoces mucha gente, pero no son todos cercanos a ti. Le hablas a todos, pero no todos son como que más cercanos. A eso nos referimos. No es que sean los consentidos, sino que hay un círculo más cercano a ti, que tú los consideras que son más de tu confianza. No quiere decir que los demás no, que Jesús no amara a todos, los amaba a todos, pero estos tres, Jesús les dio una capacitación diferente, porque su llamado era distinto a los de los demás. Eso es otra cosa que debemos entender, hermanos. O sea, todos están en el instituto, pero no todos van a ser pastores. Algunos Dios los está preparando para ser misioneros, y para ser misionero se requiere otro tipo de preparación. No es lo mismo que de un pastor. O sea, un misionero a lo mejor no va a aguantar gente, lo que va a aguantar es persecución. Tiene que aguantar hambre, tiene que soportar climas, tiene que soportar dormir a veces en la calle. Son diferentes preparaciones, no es lo mismo. Entonces, a Simón se le llama Pedro, que significa piedra pequeña, y a este hombre, fíjate, es uno de los hombres de más importancia entre los 12, porque en las listas que se dan de los 12, siempre Pedro aparece primero. Mira, Juan 1:40 dice así, Juan 1:40, Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas es en griego, que quiere decir Pedro. Veamos, lo que dice Marcos hace ver el oficio de estos hombres también, eran pescadores. En esa región de Galilea, hermanos, en esa región de Galilea había dos cosas peculiares. Número uno, el acento que tenían. Tú sabes que hay varias regiones donde el acento es peculiar. O sea, los del norte tienen un acento peculiar y no es lo mismo que aquí en el centro del país. Si tú te vas al sur, es lo mismo. Los argentinos tienen un acento peculiar, ¿verdad? Los argentinos no hablan como los latinos en sí. Hablan como que más cantadito, ¿verdad? Dice, no importa. Y tú lo sabes que ese acento no es de aquí. Lo sabes. Los galileos eran así. Los galileos tenían un acento peculiar. Y número dos, casi la mayoría de ellos se dedicaban a eso. Se dedicaban a la pesca. Ahora vamos a entender otro punto aquí. ¿Cuándo Dios los llamó? Cuando estaban haciendo su vida cotidiana. O sea, ellos estaban trabajando, a eso se dedicaban. Se dedicaban a el oficio de pescadores, pues estaban haciendo eso. Y es allí cuando Dios los llama. Eso nos deja ver algo. Dios jamás llamará a un flojo. Porque muchos, no, pues yo espero que Dios me llame. Y pues ahí andan en la hamaca, ¿no? Ahí meciéndose y no estudian, no se preparan. Y dicen, no, Dios me tiene que llamar. Pues sigue esperando porque Dios no lo va a hacer. Dios no llama a un flojo. Dios llama a alguien que se está dedicando a algo. Y Dios le dice, deja eso y ahora vente para acá. Ahora yo te voy a utilizar en otra cosa. Otra cosa que podemos ver aquí, hermanos, es que Pedro no era una gente pobre. No era una gente pobre. Voy a decir tres cosas que tenía Pedro. Número uno, tenía un negocio de pesca. Y ese era su negocio porque número dos, tenía una barca. Y comprar una barca, hermanos, era como comprar un tráiler. Estamos hablando de cosas mayores, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo. Pedro tenía una barca. Número 3, más adelante en el siguiente relato que vamos a ver después, es que Pedro tenía una casa donde estaba su suegra. O sea, tener una casa. O sea, Pedro no era alguien pobretón que vivía en las calles y se va a comer eso.
No, Pedro no era así. Pedro era alguien que tenía, que vamos a ponerlo así, él no tenía necesidad de seguir a Jesús. Pero dice ahí, versículo 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice ahí, y dejando luego sus redes, le siguieron. Veamos, el Hijo de Dios ejerce autoridad. Esa palabra venid viene de una palabra griega que significa ven acá. No les está diciendo Jesús, oye, ¿quieres seguirme? No está diciendo eso Jesús. Lo que está diciendo es, deja eso y ven acá. Cuando Jesús habla, hermanos, no es una invitación, es una exigencia, que es Dios quien nos dice qué es lo que debemos hacer. No es para que digamos, luego te aviso, Señor, mientras lo pienso. No. El llamado de Jesús es contundente y les dice, dejen eso y les voy a poner o les voy a enseñar ahora a pescar hombres. El lenguaje actual dice así este verso, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. O sea, no es algo que si quieres, hermanos. Es algo que es así. Y que tenemos que responder. ¿Que nos vamos a resistir nosotros? Pues sí. Todos en la Biblia se resistieron, pusieron una excusa. Señor, soy tartamudo. Señor, soy niño. Señor, yo como Jonás, pues me voy para el otro lado. Tú me dijiste que vaya yo a Nínive, voy a Tarsis. O sea, como que hay gente que Dios les mandó a hacer algo y como que quieren hacer de su vida lo contrario a lo que Dios quiere que hagan. Pero hermanos, te voy a decir algo. Hagas lo que hagas, vas a hacer la voluntad de Dios. Porque no es si quieres, es lo vas a hacer. Y casi siempre, hermanos, lo que Dios quiere que tú hagas no está en tus planes. No está en tus planes. Así como que el Señor te dice, quiero que te metas a estudiar la Biblia, y tú en tus planes está estudiar modas, ¿verdad? Y Dios te dice, no, quiero que te vayas a estudiar la Biblia, y eso no compagina con tus planes. Es ahí la situación, hermanos. Lo leemos muy fácil de que, sí siguieron a Cristo. Pero no es tan sencillo, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué hacemos con este verso? Juan 1:35. ¿Qué hacemos con ese verso? A ver, dice ahí, Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, aquí el Cordero de Dios. Ese era Juan el Bautista. Y lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué hacemos con ese verso? Aquí parece que esos discípulos ya le habían seguido a Jesús. Y en Marcos narra que es Jesús quien los llama. ¿Cómo hacemos? No, hermanos, eso en verdad sucedió. Pero aquí quiero que entiendan esto. En el tiempo de la época de Jesús, los que querían ser discípulos elegían a su maestro. Es decir, por eso le dicen, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí. O sea, yo te elijo a ti como mi maestro. Ahora yo quiero que tú seas mi maestro. Pero hay un versículo más adelante en Juan capítulo 15 cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en el llamamiento no es que tú elijas quién va a ser tu maestro, sino que Dios te llama a ti.
Es decir, yo voy a ser tu maestro, te está diciendo. No es que tú me elijas a mí, yo voy a ser tu maestro. Entonces, lo que vemos aquí en Marcos capítulo 1, podríamos decirlo así, es el llamado a un ministerio a tiempo completo. Entonces quiere decir que estos discípulos se quedaron con él, pero no solamente eso, sino que después se fueron a su vida rutinaria. O sea, queremos que sea nuestro maestro, pero estoy contigo, después me voy a mi vida, tengo que trabajar, regreso. Pero ya cuando es aquí Marcos capítulo 1, es un llamamiento de tiempo completo. Entonces dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ser más pescador. Ahora te vas a dedicar ¿a qué? A ser mi discípulo. ¿Quién eligió a quién? Jesús los eligió a ellos. Entonces eso es lo mismo, hermanos. Tú no elegiste a Dios. Dios te buscó a ti. Tú no elegiste, ahora el cristianismo va a ser mi maestro. Eso no es cierto. Porque muchos dicen, ya soy de tu religión, como si él hubiera elegido eso. No es cierto. O sea, ¿tú piensas que por uno mismo buscó a Dios? ¿No dice la Biblia que no hay quien busque a Dios? ¿No hay quien haga lo bueno? ¿No hay ni siquiera uno? ¿No dice así la Biblia? Entonces nosotros no elegimos a Cristo. Cristo nos eligió a nosotros. Nos buscó, nos salvó y nos enseña. Marcos 1:19. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, otros dos hermanos, llamados también los hijos del trueno, hermanos. ¿Sabes por qué? Lo vamos a ver más adelante en Marcos capítulo 3. Pero eran los hijos del trueno porque eran muy enojones. Eran así, de un carácter. Tanto que llegaron un momento que dijo, Señor, como no te recibieron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? O sea, tú nada más dinos, aquí los matamos, ¿no? Son de pocas pulgas. Por eso les llamaban los hijos del trueno. Y dice, también ellos estaban en la barca y remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué dice ahí? Le siguieron. Todos los indicios, hermanos, sugieren que Simón, Andrés, Jacobo y Juan tenían una empresa pesquera. Todos los indicios sugieren. Porque no fue luego que los encontró a los cuatro. Fue luego. Ahora, veamos a este par de hermanos ahora, y es que remendaban las redes. ¿Qué quiere decir? Que venían de una jornada de trabajo, porque se pescaba de noche, hermanos. Se pescaba de noche. Entonces, remendar las redes quiere decir que ya terminó mi jornada de trabajo, estoy remendando las redes para cuando llegue la noche, vuelva a hacer mi oficio. Eso es lo que significa. Parece ser que el primer par de hermanos dejaron algo valioso. ¿Qué dejaron? Su negocio. Andrés y Simón dejaron su negocio. Y Jacobo y Juan dejaron a su padre. Dos cosas creo que muy valiosas, ¿no? Imagínate, tu negocio va viento en popa, estás ganando bien buen billullo, y te dice Dios, deja tu negocio y vente a servir conmigo. Eso es difícil. Es difícil, ¿eh? Porque te pones a pensar, y es lógico como seres humanos, ¿de qué voy a vivir? Señor, pues estoy trabajando bien, tengo 10 hijos, ¿verdad? ¿De qué van a vivir los 10? Y pues todos comen abundantemente y sin reproche. Señor, pues ¿qué voy a hacer, no? Dejar a tu padre y a tu madre. Que Señor, yo me prometí a mí mismo que iba a estar con mi mamá hasta que muriera. Y ahora tú me llamas a servir, ¿qué voy a hacer? Hermanos, no es algo sencillo.
Entonces, como te lo digo, leemos esto y decimos, ay, hicieron bien, qué bueno, obedecieron, ay, qué gran ejemplo de estos hombres. Sin embargo, veamos el contexto de esa obediencia, hermanos. Llegamos a una conclusión y es que el llamado de Dios no es algo sencillo, no es algo fácil. Implica, hermanos, sacrificio, abandono de cosas que tal vez sean valiosas para ti por obedecer el llamado de Jesús. Todos queremos el llamado de Dios, ¿verdad? Pues grábate esto, el llamado de Dios implica que tú sacrifiques algo. No vas a tener todo así como que a tu disposición de que el Señor te va a llamar. Imagínate que tú eres una mujer, un hombre de aquí con todas las comodidades, ¿no? Que tienes el Oxxo en la esquina, la gasolinera a la vuelta, el Soriana o el Aurrerá a unas 5, 6, 10 cuadras. Y Dios te manda una iglesia que está en la punta de un cerro a servir allá y el Oxxo queda como a 1 hora. Ay, sacrificar tu comodidad no es tan sencillo, hermanos, ¿eh? Se dice fácil, pero no es tan sencillo. Seguimos adelante, Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga y enseñaban. Capernaum, hermanos, era una ciudad ubicada en la ribera del mar de Galilea. Y vino a ser como el cuartel general de Jesús. Es decir, cuando él iba a Judea o a Jerusalén, enseñaba, y cuando ya terminaba así la fiesta, se retiraba ¿a dónde? A Capernaum. Ahí como que cuando pasaban 5, 1 año, era porque estaba en Capernaum y ahí enseñaba a sus discípulos. Era como que el lugar de residencia de Jesús. Ahí es donde más vivía él. Capernaum, hermanos, era una ciudad más importante que Nazaret. Poseía una guarnición romana y estaba localizada en un camino principal. Y como hemos empezado a ver con David, hermanos, ahora empieza con los discípulos, empieza el entrenamiento. Jesús está haciendo lo mismo, o Jesús está enseñando algo que los discípulos después imitaron. ¿Cuál? Entrar en las sinagogas. En Hechos 17:1 dice así, Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Dónde entró? En la sinagoga. Eso hacía Jesús. Hechos 17:10. Dice ahí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Quién hacía eso? Jesús lo hacía. Y los discípulos aprendieron que la manera de iniciar allí era en la sinagoga. La sinagoga significa reunir junto. Eso significa sinagoga. Las sinagogas, hermanos, se originaron durante la cautividad en Babilonia. Ahí puedes leer, por decir, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, Sofonías, Habacuc, Zacarías, Malaquías. Todos esos profetas fueron más o menos de ese tiempo. Las sinagogas, hermanos, sirvieron como lugar de culto e instrucción debido a que el templo no existía más, ya que fue destruido por Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo imaginamos una sinagoga? Pues como aquí. Todos sentados, escuchando, entonaban salmos, leían la Biblia en rollos de papiro ahí. ¿Y qué crees? Dentro de esa sinagoga había un endemoniado. Porque muchos, no, aquí en la iglesia no entra Satanás. No, hombre. ¿Crees que no? No sabes. Marcos 1:22 dice ahí, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí la palabra autoridad es la palabra griega exousia y significa fuerza.
significa capacidad, competencia, maestría, significa una autoridad delegada, derecho, potestad. La autoridad que habla aquí, hermanos, de cómo hablaba Cristo, hablaba de tal manera que era como que si el autor de la ley estuviese frente a ellos, lo cual era verdad. Ejemplo, Mateo 5:21. Ese es un ejemplo es que les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No se refiere, hermanos, no se refiere de que, es que como los escribas eran hipócritas, entonces por eso no tenían autoridad. No hace referencia a eso. Hace referencia a cómo hablaba. Y hermanos, nadie podía enseñar la ley como Cristo lo hacía, ni nadie va a poder enseñarla así. Solamente Jesús. Dice ahí: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo. Fíjate cómo lo dice, pero yo os digo. Es como diciendo, la cosa es de esta manera. ¿Sabes quién podía utilizar esa frase? Pero yo os digo, solamente Dios. Un escriba podría decirte, es que dice en la ley de Moisés. Así decían los escribas. Dice en la ley de Moisés esto. Pero Jesús no enseñaba así. Jesús decía, aquí dice y yo os digo. Esa es otra manera. Es como decir, yo como el autor de este libro te estoy diciendo que así, esto fue lo que yo escribí. Si tú has ido, por decir, has ido a lugares donde está el autor del libro, donde por decir dice, es que aquí está en tal librería va a estar el autor del libro y nos va a dar sus impresiones de lo que él escribió. Yo he ido a 2 veces a algo así. Y es muy diferente a cuando tú adquieres un libro y tú lo lees. Porque en ese momento, cuando él abre el libro y empieza a leer, miren, aquí escribí esto y aquí en este pasaje o en este capítulo, yo traté de poner mis ideas de lo que en ese momento estaba yo sintiendo, de una situación familiar que estaba yo pasando. Y como él es el autor, él te puede decir por qué escribió eso en tal capítulo de un libro que él escribió. Cuando tú lees algo del libro, pues bueno, tú te imaginas lo que él más o menos quiere expresar. Es lo mismo. Jesús en ese momento leía y como si les dijera, lo que quise decir aquí es esto. Entonces, así como que, ¿lo que quisiste decir aquí? O sea, no es como los escribas que dicen, es que la ley, o Moisés aquí dijo, y no, Jesús decía, lo que yo digo, lo que yo dije aquí es esto. Entonces era muy distinto, muy distinto. Mateo 5:27 es otro ejemplo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es lo que los escribas decían, ¿no? Moisés dijo aquí en la ley que no hay que cometer adulterio. Pero Jesús, como es el autor, él es el que escribió eso, dijo, pero yo os digo, o sea, lo que quise decir aquí es esto. Por eso dice, se asombraban porque él hablaba no como los escribas que decían, la ley de Moisés dice así, no, como si él fuese el autor mismo, lo cual es verdad. Pero no es lo mismo que yo te digo, es que la Biblia dice, yo te digo, la Biblia dice así. Jesús te diría, yo dije esto. Es muy distinto. Y se ve la autoridad de Jesús. Entonces, lo triste de aquí, hermanos, es que aún con todo eso, ¿sabes quién fue el único que reconoció a Jesús en esa sinagoga? Un demonio. Todos los demás escuchaban a Jesús y se asombraban por cómo hablaba. Pero el único que reconoció que era Dios era un demonio. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres,
el Santo de Dios. Traducción viviente. Dice, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar. O sea, la escena es esta. Jesús está enseñando, lo que se hacía es esto, hermanos, en la sinagoga. La gente estaba sentada, entonces pasaba alguien de la multitud, abrían el papiro y leían una parte, no tenía versículos ni capítulos, ¿ok? Eso no existía todavía. Entonces leían una parte y decían, Jehová ha dicho. Cerraban y empezaban a meditar. Entonces, la escena es esta. Jesús está hablando, está leyendo, está hablando lo que dice allí y alguien le interrumpe. ¿Quién le interrumpió? Alguien que le iba a dar dinero. ¿Ah? Como muchos de ustedes a veces piensan de que no es que me hablan porque van a dar dinero. No, pues que tal si me dan $1,000,000. No, hombre, ¿a poco? ¿Quién interrumpió a Jesús? Díganlo. Un demonio. Un demonio lo interrumpió la palabra autoritativa de Dios. La interrumpió. Y le dijo, ¿por qué te entrometes con nosotros? Esto fue lo que dijo. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Hermanos, irónicamente, en la primera mitad del Evangelio de Marcos, los únicos seguros o seres seguros de la verdadera identidad de Jesús eran los demonios. El demonio aquí, hermanos, interrumpió la reunión que había en la sinagoga dando voces. El demonio estaba aterrorizado por Jesús. Y les dijo el lenguaje actual, el espíritu le gritó, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Veamos, hermanos, los demonios sabían quién era, pero no a qué había venido. Es interesante ver los nombres que utiliza para dirigirse a Jesús. Utiliza 2 nombres. Número 1, Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Este es un título de menosprecio, hermanos, y desdén. Nazaret era tenido en baja estima por los israelitas. Era menosprecio, pero a la vez era un conocimiento de la vida terrenal de Jesús. Hermano, te voy a decir algo. Un demonio conoce tu pasado. Satanás conoce todo tu pasado. Él sabe lo que has hecho. Lo sabe. Él no sabe tu futuro. Él no sabe lo que vas a hacer dentro de 1 hora. Él no lo sabe. Por eso Él no es todopoderoso. Satanás es poderoso. ¿Satanás puede hacer que se mueva la silla? Sí. ¿Satanás puede hacer que se cierre la puerta? Sí. ¿Satanás puede hacer que alguien levite? Sí. Pero Satanás no puede matar a nadie. Recuerda a Job, que le dijo, piel por piel. Tócale su salud y vas a ver cómo blasfema. ¿Y qué le dijo Dios? Él está en tu mano, solamente que guarda su vida. Satanás no puede matar a nadie. Ni puede dar la vida a nadie. Porque el único camino, verdad y vida es Dios. Lo único que Satanás puede hacer es destruir. Puede engañar. Él es el amo del engaño. La Biblia dice en Corintios que él se disfraza como ángel de luz. Satanás es el amo del engaño. Es el amo del disfraz. Es el amo del aparentar. Ese es Satanás. Mira, yo siento que estaba tan camuflajeado que la gente de la sinagoga no se daba cuenta que era un endemoniado el que estaba ahí. Al leer este pasaje te preguntarás, ¿habrán venido ese tipo de personas aquí? Yo te voy a decir algo, sí, hermanos, sí me he enterado de gente.
Sí me he enterado de gente que ha estado aquí y aquí no se presenta el demonio, pero afuera, ¿qué te cuento? Ahora quiero que entres en la escena. ¿Qué harías tú si eso se presentara en este lugar? Ay, aquí no está Dios. ¿Qué harías? Ay, pastor, pues yo lo dejo aquí solo con él. O sea, ya agárrese usted con él, porque yo no. Yo voy corriendo, me meto al baño. Yo me meto ahí al salón de los sugieres, ahí. Que no abran hasta que se apacigüe todo. Quiero que entiendan esto, hermanos. Es muy real esto. Y un día nos vamos a enfrentar a eso. Segundo título que utiliza el demonio, el Santo de Dios. Esto nos dice que él reconoce la autoridad de Jesús sobre ellos. Estaba consciente de que el que estaba enfrente de él no era un hombre, era Dios mismo. Y otra cosa, sabe que ese hombre o esa persona que estaba en su presencia, en el frente de él, era el Dios mismo que podía enviarlo a la destrucción. Otra cosa, hermanos, que podemos ver en este pasaje, y es que los demonios y Satanás mismo saben su destino. Ok, y si Satanás se arrepiente, eso no va a pasar. Satanás ya está condenado, hermanos. Satanás ya está condenado. Él sabe su destino. Él lo sabe. Él sabe que se va a ir al lago de fuego. Él lo sabe. Por eso procura llevarse a los que más pueda. Recuerden eso. El lago de fuego no fue hecho para los seres humanos. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Otra vez, el lago de fuego no fue hecho para los seres humanos. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Entonces, ¿por qué van las gentes allí? Porque deciden seguir a Satanás. ¿Quieres a tu Dios? Vete con él. Así que todo aquel que siga al maligno, pues su fin será como su Dios. Por eso se le llama a Satanás el Dios de este siglo. Y Dios con D minúscula, ¿qué quiere decir? Que toda la gente que practica lo que a Dios le desagrada está siguiendo el diablo. Está siguiendo el diablo. ¿Y a dónde va a ser su destino? Pues donde el diablo va a estar. ¿Dónde va a estar? En el lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Así que no, es que yo no creo en Dios. Es como si dijeras que no existe la gravedad y por eso no te va a dañar. No existe la gravedad, pues a ver, aviéntate y que vueles, porque no crees en la gravedad. Eso no tiene razón. Yo no creo que exista el sol. Pues aunque no creas, sale el sol, ¿verdad? Entonces muchos, yo no creo que exista Dios. Pues qué bueno, hay cosas que existen, creas o no creas. Pero como te digo, una de las cosas favoritas de Satanás, ¿sabes cuál es? Que tú creas que no existe. Hay gente que cree que no existe el diablo. Es más, hay cristianos que creen que no existe el diablo. Ahora, otra cosa que está mal enseñada, hermanos. La palabra diablo significa ¿qué? Adversario. Adversario. ¿Adversario de quién? Razónalo bien. ¿Adversario de quién? Tuyo y mío, porque no puede ser adversario de Dios, porque ¿en qué punto se compararía a Dios? ¿Cómo se va a comparar una criatura al Creador? Es adversario de Dios. ¿En qué punto? ¿Lo sabe todo como Dios? ¿Está en todo lugar como Dios?
¿Es todopoderoso como Dios? No, entonces, ¿cómo va a ser su adversario si no puede con qué competir? Entonces, ¿quién es adversario? Tuyo y mío. Eso sí. Él quiere tu destrucción, ¿eh? Y una vez te digo eso. Cuando Satanás te ofrece un vicio, cuando Satanás te ofrece algo que te satisface pero que te destruye, ¿tú piensas que Satanás quiere lo mejor para ti? ¿Quiere lo mejor para tu familia? ¿Quiere lo mejor para tu vida cristiana, tu vida juvenil, tu vida de adulto? ¿Tú piensas que él quiere lo mejor para ti? No, él te odia. Él quiere destruirte. Él quiere verte acabado y quiere verte en el infierno. Eso es lo que él quiere. Entonces, cuando la gente dice, yo creo que Satanás no existe. Todo es culpa del capitalismo, socialismo, el comunismo, la derecha, la izquierda, el feminismo. ¿Tú piensas que Satanás mira, se ríe y dice, pues sí, que sigan que pensando así? Total, pues yo les doy lo que ellos quieren y ellos no se destruyen. Hace tiempo, cuando yo tenía 12 años, leí una novela donde ponían a Satanás que dice, que él estaba sentado y decía, a ver, pasen informe. Y varios demonios se presentaban ante él y decían, Señor, nuestras acciones en el tabaco están creciendo. Dice, muy bien. ¿A qué te refieres con crecer? Dice, pues que más hombres están consumiendo nuestro producto y quieren más y por eso está creciendo. Dice, muy bien. Y el que sigue y dice, nuestras acciones en el alcohol están creciendo, Señor. Porque cada vez más gente se incluye en nuestro club de alcohólicos y de borrachos. Y es difícil que lo dejen. Y él dijo, muy bien. Otro. Pasaba otro demonio y decía, nuestras inversiones en la prostitución están creciendo, Señor. Cada vez hombres y más mujeres se someten más a este tipo de lujuria y este tipo de pecados y no lo pueden dejar. Las enfermedades, Señor, son abundantes entre ellos. Hermanos, quiero decir, Satanás está detrás de todo eso. Por eso le llama el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque él está controlando toda esa parte del pecado que hoy abunda en el mundo. Haz esta pregunta. ¿Cómo es que el hombre descubre nuevas maneras de hacerse daño? Drogas más potentes. ¿Cómo descubrieron que en un punto dado esa planta amapola era para fumarse? ¿Quién les dijo eso? ¿Y sabes qué va a decir Satanás? Yo solamente te dije, tú nada más te fuiste por ahí, pero yo nada más te dije. Y es verdad, Satanás no obliga a nadie a pecar. Satanás nada más te da una idea. Y tú eres el que la ejecuta. Marcos 1:25. Vámonos por la parte final. Marcos 1:25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Jesús lo reprendió fuertemente. Y hermanos, ¿sabes qué me hace pensar este verso? En el día en que todos estarán frente a él en el juicio del gran trono blanco, y muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros y no profetizamos en tu nombre. Muchos en aquellos días dirán, Señor, yo sé que tú naciste en Belén, Señor, ya hasta ponía mi nacimiento. Señor, yo hasta comulgaba. ¿Y qué dirá el Señor? Cállate. Yo me imagino eso. O sea, ¿por qué cayó el Espíritu?
estaba diciendo la verdad, él era el Cristo. Pero ¿por qué lo decía? ¿Por qué lo callaba Jesús? ¿Por qué lo calló? La respuesta es, hermanos, porque una alabanza de alguien inmundo no es aceptada por Dios. Si tú lees Isaías capítulo 1, Dios le dice al pueblo de Israel que estaba harto de sus sacrificios, estaba harto de sus ofrendas de paz. ¿Por qué? Porque no se arrepentían. Sigue diciendo versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice el versículo 26 en traducción viviente. En ese mismo momento, el espíritu soltó un alarido y dio convulsiones al hombre y luego salió de él. Y dice el versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Puede decir cosas aquí interesantes. Nadie saca demonios como Jesús, ¿eh? Nadie. Nadie lo ha hecho ni nadie lo hará. ¿Qué es lo que asombraba a la gente de Jesús? Número 1, que no hacía rituales. ¿Tú has visto El Exorcista? Y has visto, no sé, actividad paranormal y todas esas cosas, esos rollos que sacan ahí en la tele, ¿no? Y siempre hay como un protocolo, ¿no? Se visten su sotana, agarran su, ¿cómo se le llama? Se ponen aquí, la besan, ya, se ponen su cadenita, ¿va? Su cadenita, su crucifijo, ya. Agarran su Biblia, agua bendita del río Jordán, ¿no? Y entran. Y ahí ves al demonio, ¿no? Y lo mojan primero para que se queme. Fíjate, es todo un protocolo. Lo mojan primero para que se queme. Y la primera oración, ¿no? El Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, ya hacen su oración y después abren la Biblia y empiezan a leer un pasaje. ¿Te das cuenta? Es como un protocolo. Jesús nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Eso era lo que sorprendía. Hermanos, hacer esas cosas, un exorcismo no es cristiano. Exorcismo significa sacar a Satanás con Satanás. Y nosotros no exorcizamos a nadie. Eso lo hacen los católicos. Exorcizar. Los cristianos hacen liberación. ¿Qué cosa es la liberación? Expulsan. Bueno, pastor, entonces, ¿por qué si se ve que sale con el exorcismo? Puedo dar muchas razones. Te voy a dar 2. Una, no es que lo saque, se apacigua. Se apacigua. ¿Pero qué dice el pasaje? Anda por lugares desiertos y dice, volveré a mi casa. Vuelve y la haya barrida y adornada, pero no habitada. Entonces, ¿qué dice? Va y toma otros 7 peores que él, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que ¿qué? Que el primero. Número 2, me engaña. ¿Por qué crees que muchos creen eso? De que vamos a exorcizarlo. ¿Por qué crees que muchos creen en el agua bendita? Porque Satanás quiere que eso crean. Pero eso no funciona. Eso no funciona. Y número 2, otra cosa que hizo Jesús. No decía, en el nombre de Dios te expulso. Jesús no dijo eso. No dijo eso. No dijo,
En el nombre de Jehová te expulso. No dijo eso, dijo cállate y sal de él. Y entonces dice, a ver, ¿cómo? O sea, ¿por qué no invocó un nombre? Y nada más lo mandó y se salió. Todo eso, hermanos, era para comprobar quién era Dios, pero nunca lo vieron. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, si nosotros sí vamos a invocar un nombre, vamos a invocar a Jesús, en el nombre de Jesús. Pero hay otra cosa importante aquí, hermanos, cuando vamos a expulsar un demonio. Eso es muy importante, y es la fe que tú tienes. No puedes llegar y decirle, ay, te invoco por el Jesús de la Biblia. El demonio te va a decir, a Jesús conozco y a la Biblia, pero a ti, ¿quién eres? No podemos llegar así con un demonio, ¿eh? Una de las cosas que cunde allí, hermanos, es la duda. No debes dudar. No debes dudar. Si dudas, recuerda que el demonio sabe tu pasado y te va a sacar cosas. Ay, que quién sabe qué, que tú eras un borracho. Exactamente, cállate. Y en el nombre de Jesús, salte. Pero eso era lo que sorprendía con estos hombres, a estos hombres de Jesús, que él no invocó a nadie. Él dijo, cállate y sal de él. Entonces dijo, a ver, ¿por qué no invoca a alguien? Versículo 28, y con eso terminamos. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué se hizo famoso, hermanos? Por la autoridad que tenía. ¿Por qué nos dice esto Marcos? ¿Por qué remarca que se hizo famoso? Porque hablamos de rapidez, hermanos. Fue una noticia que se difundió como rápidamente. Y aquí bueno, te dije de la fe. Terminamos con este pasaje, Santiago 2:18, y con eso terminamos. De la fe, hermanos. Es interesante que este pasaje esté en un contorno de fe. ¿Qué quiere decir? Que muchos van. Yo me pregunto, a ver, te voy a decir algo. A ver, yo desde más joven he tenido experiencias con eso. No en el sentido de que sacar demonios, no. Pero sí he tenido experiencias de que sí nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones. Pero algo que me llamaba la atención es que vamos a llamar al hermano fulano de Orizaba o de Nogales o de fulano para que saque el demonio. Y está bien, o sea, funcionaba. O sea, llamaban al hermano y lo sacaba. La pregunta es, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué pensamos así de que no, hay que llamar a fulano para que saque el demonio? ¿Cuál es la situación que engloba todo eso? La falta de fe. Porque tú crees que tú no puedes. ¿No se supone que tenemos el Espíritu de Dios? ¿Todos? ¿No se supone que sí? O sea, tanto yo podría expulsar un demonio como tú podrías. Pero ¿cuál es el punto aquí? La fe. Muchos no tienen fe. Y eso es porque la fe viene por... entonces no tienes mucha fe porque no estudias. Es interesante que este verso se englobe en este pasaje. Mira, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, Santiago 2:18, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios, o sea, ¿por qué mete ahí ese tipo de cosas Santiago? Es interesante que lo ponga allí como que los demonios también creen y tiemblan. Dice, bueno, es que compara que los demonios no hacen la voluntad de Dios. Sí, pero también, si está incluido allí, es que una de las cosas que tenemos que tener para sacar un demonio es fe. Y muchos por eso dudan. Saca ese demonio. Ay, no, ¿cómo crees? Es que yo siento que yo no estoy preparado. ¿Por qué no estás preparado? Te falta fe. No fe en ti mismo, fe en Dios.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, ¿de qué está hablando Santiago? No está hablando de demonios, está hablando de la fe. Que la fe sin obras es muerta. O sea, una fe que no está activa está muerta. Entonces, si tú no estás viviendo el cristianismo, el día que se te presente algo así, tú vas a dudar. Porque la fe sin obras, ¿qué? Ahora yo te pregunto, si se te presentara algo así, ¿lo harías? Bueno, pastor, lo voy a pensar. En ese momento no puedes pensar, ¿eh? En ese momento se te presenta y si no estás activo en la fe, te vas a echar para atrás. Y vas a decir, ay no, mejor llama al pastor. Y sí, yo voy a ir. Pero después te voy a decir, ¿por qué no lo sacaste tú? Y si me dices, ay, que usted está más cerca de Dios, estás reprobado, ¿eh? Ya. En verdad. Sí, ya. Termino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.